¿Quién eres? De Jorge Bucay. Aquel día Sinclair se levantó como siempre a las 7 de la mañana. Como todos los días, arrastró sus pantuflas hasta el baño y después de ducharse se afeitó y se perfumó. Se vistió con ropa bastante a la moda, como era su costumbre, y bajó a la entrada a buscar su correspondencia. Allí se encontró con la primera sorpresa del día: no había cartas. Durante los últimos años su correspondencia había ido en aumento y era una parte importante de su contacto con el mundo. Un poco malhumorado por la noticia de la ausencia de noticias, apuró su habitual desayuno de leche y cereal, como recomendaban los médicos, y salió a la calle. Todo estaba como siempre. Los mismos vehículos de siempre transitaban las mismas calles y producían los mismos sonidos en la ciudad, que se quejaba igual que todos los días. Al cruzar la plaza casi tropezó con el profesor X, un viejo conocido con quien solía charlar largas horas sobre inútiles planteos metafísicos. Lo saludó con un gesto, pero el profesor pareció no reconocerlo. Lo llamó por su nombre, pero ya se había alejado y Sinclair pensó que no había alcanzado a escucharlo. El día había empezado mal y parecía que empeoraba con las posibilidades de aburrimiento que flotaban en su ánimo. Decidió volver a casa, a la lectura y la investigación, para esperar las cartas que con seguridad llegarían aumentadas para compensar las no recibidas antes. Esa noche, el hombre no durmió bien y se despertó muy temprano. Bajó y mientras desayunaba comenzó a espiar por la ventana para esperar la llegada del cartero. Por fin lo vio doblar la esquina. Su corazón dio un salto. Sin embargo, el cartero pasó frente a su casa sin detenerse. Sinclair salió y llamó al cartero para confirmar que no había cartas para él. El empleado le aseguró que nada había en su bolso para ese domicilio y le confirmó que no había ninguna huelga de correos, ni problemas en la distribución de cartas de la ciudad. Lejos de tranquilizarlo, esto lo preocupó más todavía. Algo estaba pasando y él debía averiguarlo. Buscó una chaqueta y se dirigió a casa de su amigo Mario. Apenas llegó, se hizo anunciar por el mayordomo y esperó en la sala de estar a su amigo, que no tardó en aparecer. El hombre avanzó al encuentro del dueño de casa con los brazos extendidos, pero este se limitó a preguntar: «Perdón, señor, ¿nos conocemos?». El hombre creyó que era una broma y rió forzadamente presionando al otro a servirle una copa. El resultado fue terrible. El dueño de casa llamó al mayordomo y le ordenó echar a la calle al extraño, que ante tal situación se descontroló y comenzó a gritar y a insultar, como avalando la violencia del fornido empleado que lo empujó a la calle. Camino a su casa, se cruzó con otros vecinos que lo ignoraron o actuaron con él como si fuera un extraño. Una idea se había apoderado del hombre: había una confabulación en su contra, y él había cometido una extraña falta hacia aquella sociedad, dado que ahora lo rechazaba tanto como algunas horas antes lo valoraba. No obstante, por más que pensaba, no podía recordar ningún hecho que pudiera haber sido tomado como ofensa y menos aún, alguno que involucrara a toda una ciudad. Durante 2 días más, se quedó en su casa esperando correspondencia que no llegó, o la visita de alguno de sus amigos que, extrañado por su ausencia, tocara su puerta para saber de él, pero no hubo caso. Nadie se acercó a su casa. La señora de la limpieza faltó sin aviso y el teléfono dejó de funcionar. Entonado por una copita de más, la quinta noche Sinclair se decidió a ir al bar donde se reunía siempre con sus amigos, para comentar las pavadas cotidianas. Apenas entró, los vio como siempre en la mesa del rincón que solían elegir. El gordo Hans contaba el mismo viejo chiste de siempre y todos lo festejaban como era costumbre. El hombre acercó una silla y se sentó. De inmediato se hizo un lapidario silencio, que marcaba la indeseabilidad del recién llegado. Sinclair no aguantó más. ¿Se puede saber qué les pasa a todos conmigo? Si hice algo que les molestó, díganmelo y se terminó, pero no me hagan esto que me vuelve loco. Los otros se miraron entre sí entre divertidos y fastidiados. Uno de ellos hizo girar su índice sobre su sien, diagnosticando al recién llegado. El hombre volvió a pedir una explicación, luego rogó por ella y por último, cayó al suelo implorando que le explicaran por qué le hacían eso a él. Solo uno de ellos quiso dirigirle la palabra. «Señor, ninguno de nosotros lo conoce, así que nada nos hizo. De hecho, ni siquiera sabemos quién es usted». Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos y salió del local, arrastrando su humanidad hasta su casa. Parecía que cada uno de sus pies pesaba 1 tonelada. Ya en su cuarto, se tiró en la cama. Sin saber cómo ni por qué, había pasado a ser un desconocido, un ausente. Ya no existía en las agendas de sus corresponsales ni en el recuerdo de sus conocidos y menos aún en el afecto de sus amigos. Como un martilleo aparecía un pensamiento en su mente, la pregunta que otros le hacían y que él mismo se empezaba a hacer: ¿quién eres? ¿Sabía él realmente contestar esta pregunta? Él sabía su nombre, su domicilio, el talle de su camisa, su número de documento y algunos otros datos que lo definían para los demás, pero fuera de eso, ¿quién era, verdadera, interna y profundamente? Aquellos gustos y actitudes, aquellas inclinaciones e ideas, ¿eran suyos verdaderamente?
O eran como tantas otras cosas, un intento de no defraudar a otros que esperaban que él fuera el que había sido. Algo empezaba a estar claro, el ser un desconocido lo liberaba de tener que ser de una manera determinada. Fuera el como fuera, nada cambiaría en la respuesta de los demás. Por primera vez en muchos días, encontró algo que lo tranquilizó. Esto lo colocaba en una situación tal, que podía actuar como se le ocurriera sin buscar ya la aprobación del mundo. Respiró hondo y sintió el aire como si fuera nuevo, entrando en los pulmones. Se dio cuenta de la sangre que fluía por su cuerpo, percibió el latido de su corazón y se sorprendió de que por primera vez no temblaba. Ahora que por fin sabía que estaba solo, que siempre lo había estado, ahora que sabía que solo se tenía a sí mismo, ahora, podía reír o llorar, pero por él y no por otros. Ahora, por fin, lo sabía, su propia existencia no dependía de otros. Había descubierto que le fue necesario estar solo para poder encontrarse consigo mismo. Se durmió tranquila y profundamente y tuvo hermosos sueños. Despertó a las 10 de la mañana, descubriendo que un rayo de sol entraba a esa hora por la ventana e iluminaba su cuarto en forma maravillosa. Sin bañarse, bajó las escaleras tarareando una canción que nunca había escuchado y encontró debajo de su puerta una enorme cantidad de cartas dirigidas a él. La señora de la limpieza estaba en la cocina y lo saludó como si nada hubiera sucedido. Y por la noche en el bar, parecía que nadie había registrado aquella terrible noche de locura. Por lo menos, nadie se dignó a hacer algún comentario al respecto. Todo había vuelto a la normalidad. Salvo él, por suerte, él, que nunca más tendría que rogarle a otro que lo mirara para poder reconocerse. Él, que nunca más tendría que pedirle a la fuera que lo definiera. Él, que nunca más sentiría miedo al rechazo. Todo era igual, salvo que ese hombre, Sinclair, nunca más se olvidaría de quién era. Link fuente: http://www.colegiados b-00085 escritos historias quién eres.html. Cuento de Jorge Bucay, La isla de los sentimientos. Había una vez una isla muy hermosa y de naturaleza indescriptible, en la que vivían todos los sentimientos y valores del hombre, el buen humor, la tristeza, la sabiduría, la riqueza, el orgullo y también el amor. Un día se anunció a los sentimientos que la isla estaba por hundirse. ¡Vaya desastre! Entonces todos prepararon sus barcos y partieron. Únicamente el amor quedó esperando solo, pacientemente, hasta el último momento. Pero cuando la isla estuvo a punto de hundirse, el amor decidió pedir ayuda. La riqueza pasó cerca del amor en una barca lujosísima y el amor le dijo: «Riqueza, ¿me puedes llevar contigo?» «No puedo porque tengo mucho oro y plata dentro de mi barca y no hay lugar para ti. Lo siento, amor». Entonces el amor decidió pedirle al orgullo que estaba pasando en una magnífica barca: «Orgullo, te ruego, ¿puedes llevarme contigo?» «No puedo llevarte, amor», respondió el orgullo. «Aquí todo es perfecto, podrías arruinar mi barca. ¿Cómo quedaría mi reputación?» Entonces el amor dijo a la tristeza que se estaba acercando: «Tristeza, te lo pido, déjame ir contigo». «No, amor», respondió la tristeza. «Estoy tan triste que necesito estar sola». Luego el buen humor pasó frente al amor, pero estaba tan contento que no sintió que lo estaban llamando. De repente una voz dijo: «Ven, amor, te llevo conmigo». El amor miró a ver quién le hablaba y vio a un viejo. El amor se sintió tan contento y lleno de gozo que se olvidó de preguntar el nombre del viejo. Cuando llegó a tierra firme, el viejo se fue. El amor se dio cuenta de cuánto le debía y le preguntó al saber: «Saber, ¿puedes decirme quién era este que me ayudó?» «Ha sido el tiempo», respondió el saber, con voz serena. «¿El tiempo?», se preguntó el amor. «¿Por qué será que el tiempo me ha ayudado?» «Maestro, porque solo el tiempo es capaz de comprender cuán importante es el amor en la vida». Link fuente: http://3ubs://contarcuentos.com/2019/03/isla-sentimientos/
dudo. Estoy ya casi al alcance de mi amada. No puedo echarme atrás, así que agarro el hacha y apretando los dientes, doy el golpe y desprendo la pierna. Ensangrentado, a los saltos, apoyado en el hacha y con el brazo desarticulado, con una oreja y una pierna menos, me encuentro con mi amada. Le digo: aquí estoy. Por fin he pasado. Me miraste, te miré, me enamoré. He pagado todos los costos por ti, todo vale en la guerra y el amor. No importan los sacrificios, valían la pena si eran para encontrarse contigo, para poder seguir juntos, juntos para siempre. Ella me mira, se le escapa una mueca y me dice: así no quiero, a mí me gustabas cuando estabas entero. El buscador, de Jorge Bucay. Cuentos para pensar. Esta es la historia de un hombre al que yo definiría como un buscador, y un buscador es alguien que busca, no necesariamente alguien que encuentra. Tampoco es alguien que, necesariamente, sabe qué es lo que está buscando. Es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda. Un día, el buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de Camir. Había aprendido a hacer caso riguroso de estas sensaciones que venían de un lugar desconocido de sí mismo. Así que lo dejó todo y partió. Después de 2 días de marcha por los polvorientos caminos, divisó, a lo lejos, Camir. Un poco antes de llegar al pueblo, le llamó mucho la atención una colina a la derecha del sendero. Estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadores. La rodeaba por completo una especie de pequeña valla de madera lustrada. Una portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto, sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en aquel lugar. El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas como al azar, entre los árboles. Dejó que sus ojos se posaran como mariposas en cada detalle de aquel paraíso multicolor. Sus ojos eran los de un buscador, y quizá por eso descubrió aquella inscripción sobre una de las piedras. Abdul Tarek vivió 8 años, 6 meses, 2 semanas y 3 días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que aquella piedra no era simplemente una piedra, era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en aquel lugar. Mirando a su alrededor, el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Se acercó a leerla. Decía: Yamir Khalib vivió 5 años, 8 meses y 3 semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Aquel hermoso lugar era un cementerio, y cada piedra era una tumba. Una por una, empezó a leer las lápidas. Todas tenían inscripciones similares. Un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que lo conectó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido sobrepasaba apenas los 11 años y, embargado por un dolor terrible, se sentó y se puso a llorar. El cuidador del cementerio pasaba por allí y se acercó. Lo miró llorar durante un rato en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. No, por ningún familiar, dijo el buscador. ¿Qué pasa en este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué hay tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente, que les ha obligado a construir un cementerio de niños? El anciano sonrió y dijo: puede usted serenarse. No hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre. Le contaré. Cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta como esta que tengo aquí, para que se la cuelgue al cuello. Es tradición entre nosotros que, a partir de ese momento, cada vez que uno disfrute intensamente de algo, abre la libreta y anote en ella. A la izquierda, ¿qué fue lo disfrutado? A la derecha, ¿cuánto tiempo duró el gozo?
conoció a su novia y se enamoró de ella. ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme y el placer de conocerla? ¿Una semana? ¿2? ¿3 semanas y media y después, la emoción del primer beso, el placer maravilloso del primer beso? ¿Y cuánto duró? ¿El minuto y medio del beso? 2 días. ¿Una semana? ¿Y el embarazo y el nacimiento del primer hijo y la boda de los amigos? ¿Y el viaje más deseado? ¿Y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano? ¿Cuánto tiempo duró el disfrutar de estas situaciones? ¿Horas? ¿Días? Así, vamos anotando en la libreta cada momento que disfrutamos y cada momento. Cuando alguien se muere, es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado para escribirlo sobre su tumba. Porque ese es para nosotros el único y verdadero tiempo vivido. El cuento dentro del cuento. Jorge Bucay. Hacía meses que vivía asustado por terribles pensamientos de aniquilación que lo atormentaban, sobre todo en las noches. Se acostaba temiendo no ver el amanecer del día siguiente y no conseguía dormirse hasta que el sol despuntaba, a veces apenas una hora antes de tener que levantarse para ir a su trabajo. Cuando supo que el iluminado pasaría la noche en las afueras del pueblo, se dio cuenta de que tenía en sus manos una oportunidad única, ya que no era frecuente que los viajeros pasaran, ni siquiera cerca, de este poblado perdido entre las montañas de Caldea. La fama precedía al misterioso visitante, y aunque nadie lo había visto, se decía que el maestro tenía las respuestas a todas las preguntas. Por eso esa madrugada, sin que ninguno de su casa lo notara, lo fue a ver a la tienda que le habían avisado, había armado junto al río. Cuando llegó, el sol recién había terminado de separarse del horizonte. Encontró al iluminado meditando. Esperó respetuosamente unos minutos hasta que el maestro notó su presencia en ese momento, y como si lo estuviera esperando, giró hacia él y con una plácida expresión, lo miró a los ojos en silencio. «Maestro, ayúdame», dijo el hombre, «pensamientos terribles asaltan mis noches y no tengo paz ni ánimo para descansar y disfrutar de las cosas que vivo. Dicen que tú lo resuelves todo. Ayúdame a escapar de esta angustia». El maestro sonrió y le dijo: «Te contaré un cuento. Un hombre rico mandó a su criado al mercado en busca de alimentos. Pero a poco de llegar allí, se cruzó con la muerte que lo miró fijamente a los ojos. El criado empalideció del susto y salió corriendo dejando tras de sí las compras y la mula. Jadeando, llegó a casa de su amo. «Amo, por favor, necesito un caballo y algo de dinero para salir ya mismo de la ciudad. Si salgo ya mismo quizás llegue a Tamur antes del anochecer. Por favor, amo, por favor». El señor le preguntó sobre el motivo de tan urgente pedido y el criado contó a borbotones su encuentro con la muerte. El dueño de casa pensó un instante y alargándole una bolsa de monedas le dijo: «Bien, sea. Vete. Llévate el caballo negro que es el más veloz que tengo». «Gracias, amo», dijo el sirviente y, tras besarle las manos, corrió al establo, montó el caballo y partió velozmente hacia la ciudad de Tamur. Cuando el sirviente se hubo perdido de vista, el acaudalado hombre caminó hacia el mercado buscando a la muerte. «¿Por qué asustaste a mi sirviente?», le preguntó en cuanto la vio. «¿Asustarlo yo?», preguntó la muerte. «Sí», dijo el hombre rico, «él me dijo que hoy se cruzó contigo y lo miraste amenazante». «Yo no lo miré amenazante», dijo la muerte, «lo miré sorprendida. No esperaba verlo aquí esta tarde, porque se supone que tengo que recogerlo en Tamur esta noche». «¿Entiendes?», preguntó. «Claro que entiendo, maestro, intentar escapar de los malos pensamientos es salir a buscarlos. Huir de la muerte es ir a su encuentro». «Así es». «Tengo tanto que agradecerte, maestro», dijo el hombre, «siento que desde esta misma noche dormiré tan tranquilo recordando este cuento que me levantaré sereno cada mañana». «Desde esta noche», interrumpió el anciano, «no habrá más mañanas». «No entiendo», dijo el hombre. «Entonces, no entendiste el cuento». El hombre, sorprendido, miró al iluminado y vio que la expresión de su cara ya no era la misma. Link fuente: https
Consentido blogspot.com/2021-09 El cuento dentro del cuento.html. El jazmín feo, de Demián Bucay, de 8 años de edad, hijo de Jorge Bucay. Cartas para Claudia. Había una vez un jazmín que se había enamorado de una dalia. El jazmín era muy feo. La dalia era muy linda, pero estaba enamorada de un gladiolo. Un día la dalia salió a pasear con el gladiolo. El jazmín estaba muy triste. El gladiolo era muy lindo pero malo, el jazmín era feo pero muy bueno. Entonces la dalia se casó con el jazmín, nadie sabía por qué la dalia eligió al jazmín que era asqueroso. Pero vivieron juntos y felices, muchos años. Moraleja. No importa lo de afuera, importa lo de adentro. Pienso en mis hijos, cuánto los amo. Y recuerdo ahora. Si te amo, disfruto viéndote crecer las alas y disfruto viéndote volar. Demián y Claudia entran en esta habitación, se sientan en el suelo y me miran escribir. Dejo de escribirte a vos, les escribo a ellos. Hijos, me gustaría ser su plataforma de despegue, me gustaría ser su viento favorable, me gustaría ser un espacio muy abierto y ya que negarlo me gustaría ser un compañero de vuelo. Pero me doy cuenta de que ninguno de ustedes me necesita para volar, lo único que ustedes realmente necesitan es tenerse a ustedes mismos. Con eso basta. Jorge Bucay. El portero del prostíbulo. Jorge Bucay, recuentos para Demián. Este cuento trata sobre un hombre común. Ese hombre era el portero de un prostíbulo. No había en aquel pueblo un oficio peor conceptuado y peor pagado que el de portero del prostíbulo, pero ¿qué otra cosa podría ser aquel hombre? De hecho, nunca había aprendido a leer ni a escribir, no tenía ninguna otra actividad ni oficio. En realidad, era su puesto porque su padre había sido el portero de ese prostíbulo y también antes, el padre de su padre. Durante décadas, el prostíbulo se pasaba de padres a hijos y la portería se pasaba de padres a hijos. Un día, el viejo propietario murió y se hizo cargo del prostíbulo un joven con inquietudes, creativo y emprendedor. El joven decidió modernizar el negocio. Modificó las habitaciones y después citó al personal para darle nuevas instrucciones. Al portero, le dijo: a partir de hoy, usted, además de estar en la puerta, me va a preparar una planilla semanal. Allí anotará usted la cantidad de parejas que entran día por día. A una de cada 5, le preguntará cómo fueron atendidas y qué corregirían del lugar. Y una vez por semana, me presentará esa planilla con los comentarios que usted crea convenientes. El hombre tembló, nunca le había faltado disposición al trabajo, pero... me encantaría satisfacerlo, señor, balbuceó. Pero yo no sé leer ni escribir. Ah, cuánto lo siento. Como usted comprenderá, yo no puedo pagar a otra persona para que haga esto y tampoco puedo esperar hasta que usted aprenda a escribir, por lo tanto... Pero señor, usted no me puede despedir, yo trabajé en esto toda mi vida, también mi padre y mi abuelo, no lo dejó terminar. Mire, yo comprendo, pero no puedo hacer nada por usted. Lógicamente le vamos a dar una indemnización, esto es, una cantidad de dinero para que tenga hasta que encuentre otra cosa. Así que, lo siento. Que tenga suerte. Y sin más, se dio vuelta y se fue. El hombre sintió que el mundo se derrumbaba. Nunca había pensado que podría llegar a encontrarse en esa situación. Llegó a su casa, por primera vez, desocupado. ¿Qué hacer? Recordó que a veces en el prostíbulo cuando se rompía una cama o se arruinaba una pata de un ropero, él, con un martillo y clavos se las ingeniaba para hacer un arreglo sencillo y provisorio. Pensó que esta podría ser una ocupación transitoria hasta que alguien le ofreciera un empleo. Buscó por toda la casa las herramientas que necesitaba, solo tenía unos clavos oxidados y una tenaza mellada. Tenía que comprar una caja de herramientas completa.
Para eso usaría una parte del dinero que había recibido. En la esquina de su casa se enteró de que en su pueblo no había una ferretería, y que debería viajar 2 días en mula para ir al pueblo más cercano a realizar la compra. ¿Qué más da?, pensó, y emprendió la marcha. A su regreso, traía una hermosa y completa caja de herramientas. No había terminado de quitarse las botas cuando llamaron a la puerta de su casa. Era su vecino. Vengo a preguntarle si no tiene un martillo para prestarme. Mire, sí, lo acabo de comprar, pero lo necesito para trabajar. Como me quedé sin empleo, bueno, pero yo se lo devolvería mañana bien temprano. Está bien. A la mañana siguiente, como había prometido, el vecino tocó la puerta. Mire, yo todavía necesito el martillo. ¿Por qué no me lo vende? No, yo lo necesito para trabajar, y además, la ferretería está a 2 días de mula. Hagamos un trato, dijo el vecino. Yo le pagaré a usted los 2 días de ida y los 2 días de vuelta, más el precio del martillo. Total, usted está sin trabajar. ¿Qué le parece? Realmente, esto le daba un trabajo por 4 días, aceptó. Volvió a montar su mula. Al regreso, otro vecino lo esperaba en la puerta de su casa. Hola, vecino. ¿Usted le vendió un martillo a nuestro amigo? Sí. Yo necesito unas herramientas. Estoy dispuesto a pagarle sus 4 días de viaje y una pequeña ganancia por cada herramienta. Usted sabe, no todos podemos disponer de 4 días para nuestras compras. El exportero abrió su caja de herramientas y su vecino eligió una pinza, un destornillador, un martillo y un cincel. Le pagó y se fue. No todos disponemos de 4 días para hacer compras, recordaba. Si esto era cierto, mucha gente podría necesitar que él viajara a traer herramientas. En el siguiente viaje decidió que arriesgaría un poco del dinero de la indemnización, trayendo más herramientas que las que había vendido. De paso, podría ahorrar algún tiempo en viajes. La voz empezó a correrse por el barrio y muchos quisieron evitarse el viaje. Una vez por semana, el ahora corredor de herramientas viajaba y compraba lo que necesitaban sus clientes. Pronto entendió que si pudiera encontrar un lugar donde almacenar las herramientas, podría ahorrar más viajes y ganar más dinero. Alquiló un galpón. Luego le hizo una entrada más cómoda y algunas semanas después, con una vidriera, el galpón se transformó en la primera ferretería del pueblo. Todos estaban contentos y compraban en su negocio. Ya no viajaba, de la ferretería del pueblo vecino le enviaban sus pedidos. Él era un buen cliente. Con el tiempo, todos los compradores de pueblos pequeños más lejanos preferían comprar en su ferretería y ganar 2 días de marcha. Un día se le ocurrió que su amigo, el tornero, podría fabricar para él las cabezas de los martillos. Y luego, ¿por qué no?, las tenazas, y las pinzas, y los cinceles. Y luego fueron los clavos y los tornillos. Para no hacer muy largo el cuento, sucedió que en 10 años aquel hombre se transformó con honestidad y trabajo en un millonario fabricante de herramientas. El empresario más poderoso de la región. Tan poderoso era, que un año para la fecha de comienzo de las clases, decidió donar a su pueblo una escuela. Allí se enseñarían, además de lectoescritura, las artes y los oficios más prácticos de la época. El intendente y el alcalde organizaron una gran fiesta de inauguración de la escuela y una importante cena de agasajo para su fundador. A los postres, el alcalde le entregó las llaves de la ciudad y el intendente lo abrazó y le dijo: «Es con gran orgullo y gratitud que le pedimos nos conceda el honor de poner su firma en la primera hoja del libro de actas de la nueva escuela». «El honor sería para mí», dijo el hombre. «Creo que nada me gustaría más que firmar allí, pero yo no sé leer ni escribir. Yo soy analfabeto». «¿Usted?», dijo el intendente, que no alcanzaba a creerlo. «¿Usted no sabe leer ni escribir? ¿Usted construyó un imperio industrial sin saber leer ni escribir? Estoy asombrado».
Me pregunto qué hubiera hecho si hubiera sabido leer y escribir. Yo se lo puedo contestar, respondió el hombre con calma. Si yo hubiera sabido leer y escribir, sería portero del prostíbulo. Únicamente lo abrigaron mucho, y se fueron los 5 rumbo al bosque. Una vez allí, comenzaron a buscar un lugar para abandonarlo y desaparecer rápidamente. Se introdujeron en el bosque, cada vez más profundo, hasta que en un momento dado llegaron a un claro. De pronto, el padre dijo, «Es aquí». «¿Qué?», preguntaron asombrados los hijos. «Es aquí», repitió el anciano. Supuestamente, el padre no tenía la lucidez suficiente para darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Por otro lado, ellos se habían cuidado muy bien de no decirlo. ¿A qué se referiría el padre? Aquí, este es el lugar, insistió. Entonces, los hijos le preguntaron, ¿qué lugar? Papá, ¿qué lugar? Y el padre respondió, este es el lugar en donde, hace 25 años, abandoné a mi padre.